Bien, seguimos desde el Laboratorio Agroinsumos y en este caso estamos con el doctor en Ciencias Veterinarias Miguel Quiroga, quien también es docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil, con motivo de lo que es el lanzamiento del producto Biocobre del Laboratorio Agroinsumos. Bueno, Miguel, lo primero que tengo para preguntarte es que ¿cómo fue el desarrollo de las pruebas a campos que desarrollaron para medir diversas cuestiones en este producto en particular? Bien, lo primero que hicimos fue buscar un campo problema, un campo en el cual sus características permitieran inferir que los animales que estaban siendo alimentados ahí tuvieran características de deficiencia de estos minerales en cuestión, principalmente cobre y zinc, dado que el metabolismo de estos dos minerales es muy similar y los mismos interferentes o similares pueden afectar las condiciones sanguíneas y orgánicas de estos minerales. Dentro de los campos disponibles tuvimos la posibilidad de ir a trabajar a un campo ubicado cerca de una laguna al sur de Santa Fe, que es la laguna La Picasa, caracterizada por la salubridad de sus aguas, y aledaño a esta laguna existía un campo muy importante que se dedicaba a la recría de novillitos recién destetados, y utilizamos esos animales como fuente para realizar el estudio en cuestión. Lo primero que hicimos fue realizar muestreos, 3 o 4 muestreos previos para ver qué concentraciones minerales tenían los animales o los lotes de animales con los cuales íbamos a trabajar. Lo segundo que hicimos era concretar lo que habíamos establecido en teoría, que era definir. En teoría lo habíamos hecho en nuestro laboratorio y junto con los técnicos del SENASA correspondientes, determinar cuál era la cantidad de animales requerida para que las pruebas de eficacia productiva, sobre todo, de determinar la ganancia de peso diaria, la ganancia total de peso y la evolución del peso vivo, dieran resultados significativos. Y para ello, aplicando el programas correspondientes, llegamos a determinar que para poder hacer lo que queríamos, con los niveles de exigencia fijados, se requerían un número de animales que debería ser superior a 100 animales por lote, si no las pruebas de exigencia estadística iban a resultar infructuosas. Utilizamos por lo tanto 110 animales, aproximadamente 110 animales por grupo. Usamos un grupo tratado y un grupo control para las pruebas de eficacia productiva. Para realizar las pruebas de determinación bioquímica de estos minerales post tratamiento, utilizamos de esos lotes 2 grupos de animales, de 12 animales cada uno, que uno pertenecía al grupo tratado y otro al grupo control. De esa forma se conformó la población sobre la cual íbamos a realizar los estudios correspondientes. Miguel, si bien digamos, la información detallada está ya disponible en lo que es la web del Laboratorio de Agroinsumos, contame a qué conclusiones ustedes pudieron llegar o cuáles fueron los resultados en cuanto a esto que me decís, pensando en cómo fueron conformados los lotes y demás, cuáles fueron los resultados que obtuvieron. Bien, es importante destacar que para lograr la evolución de las curvas bioquímicas de los animales, se hicieron muestreos desde el día 0 hasta el final del ensayo, que fue en 122 días, a partir del momento de iniciado el tratamiento. Se tomaron muestras quincenales, con lo cual llegamos a obtener 9 muestras, más una previa que consideramos alrededor de 10 muestras, para hacer una curva que tenía una cantidad importante de puntos. Para realizar las pruebas y determinar la respuesta productiva al tratamiento, se hicieron pesadas mensuales, por lo tanto llegamos a tener 5 o 6 pesadas mensuales desde que se inició un tiempo antes hasta que se terminó el ensayo, que también era un punto a tener en cuenta y era importante. Así pudimos determinar, con respecto a la prueba de la tercera etapa, que era la evaluación bioquímica de la respuesta al tratamiento, que para uno de los elementos en cuestión, incluido en la formulación, el cobre, hasta el final del ensayo, el grupo tratado dio diferencia estadísticamente significativa con respecto al grupo control.
Con respecto al zinc, otro de los componentes importantes de la muestra, logramos determinar que había diferencias estadísticamente significativas entre grupo tratado y grupo control hasta los días alrededor de los 80 días por inyección, entre 75 y 90 días por inyección. Entonces, esa información nos permite inferir y determinar en forma consensuada con los responsables de quienes que formularon el producto, que podría ser utilizado como una buena herramienta y aplicarlo con una periodicidad de entre 120 días entre tratamientos. Con respecto a las pruebas de eficacia productiva, estuvimos evaluando ganancia de peso, pesando los animales, como dijimos, cada 30 días, y logramos determinar datos importantes, por ejemplo, que entre el grupo tratado y el grupo control había una diferencia a lo largo del ensayo de alrededor entre 10 y 12 kilos en beneficio del grupo tratado. Y con respecto a la ganancia diaria promedio, el grupo tratador ganó algo de 50 y pico gramos más que el grupo control, 195 contra 140 más o menos, tratado versus control respectivamente en promedio. Es importante esta referencia y es importante también remarcar que durante el transcurso del ensayo, debido a las lluvias imperantes, a la mitad del ensayo ocurrió el desborde de la Picasa y el anegamiento de los campos aledaños, entre ellos donde se estaba desarrollando el ensayo, que motivó que los animales en un periodo estuvieran sufriendo una restricción alimenticia debido a que estaban sumergidos hasta el vientre en el agua, digamos. Y notamos que después de superado ese proceso, en el registro de peso en el grupo tratado versus el grupo control fue más importante y lo asumimos como un posible efecto de tratamiento, digamos. Tal cual. Bueno, Miguel, y digamos, estas son cuestiones que tienen que ver con el protocolo utilizado y cuestiones que tienen que ver con el registro propiamente dicho del producto. Resumime qué cuestiones tiene que tener en cuenta el veterinario, del veterinario de campo, el veterinario privado, al momento de sugerir la aplicación y posteriormente aplicarlo en los campos ganaderos que asesora. Bien, lo primero que tiene que hacer es diagnosticar el problema. Muchas veces se ha atribuido a errores de los productos o a errores de los laboratorios resultados que no son los esperados. Consideramos en nuestro grupo de trabajo que el problema no es de tratamiento sino de diagnóstico. O es un diagnóstico mal hecho, o es un tratamiento hecho por personal que no es idóneo, que no es profesional, que no está dentro de sus incumbencias, y todo se trata de soslayar diciendo el producto no funciona o el laboratorio que formuló el producto no lo hizo adecuadamente. En realidad, si todos trabajamos éticamente y todos confiamos en que se trabaja como se debe, debería atribuirse eso a un error de diagnóstico. O el grado de eficiencia no existe, o el grado de eficiencia no es tal, o el momento en que o la estrategia establecida para llevar adelante el tratamiento no es la adecuada. Existen diferentes alternativas y las alternativas que se aplican para otros productos se pueden aplicar con tranquilamente. Normalmente uno tiene distintos sistemas productivos, tiene sistemas en donde se hacen producciones intensivas y en ese caso, engorde de vaquillonas o de novillos, uno podría pensar que, dado que el producto tiene una respuesta que llega hasta los 120 días por inyección, podría aplicarse en esos grupos cada 4 meses durante su vida productiva. En la categoría vacas, por ejemplo, esto no sería necesario, digamos. Existen momentos en los cuales los vientres deben tener reservas adecuadas de cobre y de zinc para optimizar su producción. Y entonces, en esos momentos, habría que realizar la aplicación de estos productos. Esos momentos son o al final de la gestación, para lograr una buena reserva de cobre en el nuevo feto, en el nuevo ternero que nazca, o aplicarlo un mes antes del servicio para que dé un efecto de cobre sobre el servicio y un efecto del zinc sobre el servicio y sobre la aparición temprana,
la preñez temprana siguiente, que son los momentos más sensibles a la deficiencia de zinc. Y en cuanto a la categoría terneros, que sería la otra que debería considerarse, uno esperaría que a partir del 4.º mes de vida aproximadamente uno podía, si estábamos ante una situación de deficiencia y eso amerita aplicar un tratamiento para optimizar la producción, podría hacerse. Si el 4.º mes, podría ser un mes antes de realizado el destete, y después entraría en la cadena de tratamientos antes propuesta. Algo similar podría ocurrir con toros, donde los beneficios de estos dos elementos para la reproducción son innegables, son conocidos. Entonces, un mes antes del servicio, la aplicación en los toros podría aportar respuestas que optimicen la producción al optimizar la reproducción. Miguel, lo último que te pregunto tiene que ver con sobredosificación, ese tipo en cuanto a qué hacer ante de respuesta y demás. Bien. Este producto y todos los productos que contienen microelementos en su formulación tienen una característica. En un volumen muy pequeño de producto hay una concentración elevada de los minerales en cuestión. Entonces, eso hace que hay que ser cuidadoso en el momento del tratamiento, porque se ha establecido que el índice de respuesta es muy bajo. El índice terapéutico y el índice tóxico están muy cercanos. 2,5 veces el índice terapéutico puede producir toxicidad. Lo que significa que si uno está aplicando el producto y por alguna razón no puede determinar si debidamente lo aplicó o no, el repetir la dosis en ese animal puede llegar a producir un cuadro de intoxicación. Entonces, ante cualquier duda, animal que fue tratado, y animal que no fue tratado y no se sabe exactamente si fue tratado o no, lo que hay que hacer es no repetir el tratamiento, porque está corriendo un riesgo innecesario, digamos. Bueno, Miguel, muchas gracias por tus palabras, y nosotros vamos a seguir dialogando con los responsables de agroinsumos sobre todo lo que tiene que ver con el lanzamiento del biocobre.